Saludos y bienvenidos a Día a Día, aunque la bienvenida soy yo. Pues un día que he elegido yo así muy puntual, ¿no? Un martes 13 tenía que ser este día en el que yo vuelvo, me incorporo después de vacaciones y estoy otra vez aquí en mi plató querido, y nunca mejor dicho, porque hoy es Queridos docentes. Ya saben que retomamos, han empezado las aulas, ayer día 12 de septiembre, los niños y las niñas, bueno, y los adultos, los jóvenes, todo el mundo volvió a las aulas. Nosotros también volvemos a las aulas, pero los hacemos como siempre martes. Ya saben que todos los martes, aquí en Día a Día, van a tener una cita con Queridos docentes. Hoy es ese día en el que arrancamos y he de decir que estoy agradecidísima de arrancar Queridos docentes en este martes 13. Además, hoy tenemos la oportunidad de presentar a nuestros patrocinadores, porque sin ellos este programa pues no sería posible. Necesitamos que se unan a esta nueva andadura que comenzamos pues el pasado curso, finalizábamos en julio y que ahora pues en septiembre volvíamos a arrancar. ¿Qué es Queridos docentes? Pues yo creo que ya mucha gente lo conoce, ¿no? Pero bueno, para que todavía no sepa de lo que estoy hablando, pues Queridos docentes es ese espacio en el cual nosotros lo que hacemos es tratar temas que tienen que ver con la educación, con la docencia, con las familias, pues todos esos temas que a las familias sobre todo le preocupan y que se ponen de manifiesto normalmente en las aulas. Esos temas nosotros los traemos hasta aquí, hasta el día a día. Todos los martes en Queridos docentes presentamos a unas personas, ya sean docentes, directores de coles, de instituto, los patrocinadores que también vienen a acompañarnos y ayudarnos a poder tratar esos temas. ¿Y qué hacemos? Pues nada, los hablamos, los desgranamos y se los llevamos calentitos ahí, hasta el televisor de vuestras casas. Dicho esto, yo ya les tengo ahí sentados a los invitados. ¿Quieren conocerles? Pues acompáñenme. Pues ahora sí estamos en el plató que nos toca, porque tengo que presentar a los invitados que tengo a continuación. Ya les estaba diciendo que hoy va a ser un programa muy entretenido, porque de lo que se trata exactamente es de presentar lo que va a ser esta nueva temporada de Queridos docentes. Para ello, por supuesto, agradecer, y no me canso de agradecer, a que haya gente que apueste por nosotros, que apueste por el formato y exactamente por Queridos docentes. Dos de ellos que están con nosotros y son los primeros que han dicho: Miriam, nosotros queremos estar ahí. Pues mira, desde IFEL Idiomas tenemos a Mari Carmen. Mari Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Miriam. Bueno, nos acompaña también Fernando Lobato, que yo creo que todo el mundo ya te conoce, Fernando, pero dentro de la docencia, ¿no?, de las ciencias de la salud, pues vienes un poco también a acompañar el programa, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y en un primer programa pues no podía faltar la de educación. María José, bienvenida y encantada de que estés un día más aquí. Abriste el año pasado el programa y lo vuelves a abrir este. Encantada de que contéis conmigo para abrir este estupendo programa. Bueno, pues yo voy a coger y voy a sentarme, porque creo que es lo mejor que podemos hacer para que la gente... Igual hay alguien que todavía no sabe qué es Queridos docentes, ¿no? Entonces yo creo que es el momento de hablarles de lo que va a ser y de lo que fue. Pero yo por eso quería invitar a María José, que estuvo en el primer programa aquí. Tratamos un tema muy interesante. Abríamos el año pasado este Queridos docentes con lo que fue el bullying. Además fue una charla que yo creo que caló hondo, sobre todo en las familias, y de hecho de allí luego salieron actuaciones que se llevaron a cabo. Por lo tanto, quiero aprovechar para preguntarte cómo fue ese primer programa y si era lo que esperabas de Queridos docentes. Bueno, yo creo que se han cumplido con creces las expectativas. Yo creo que habéis abierto un abanico a conocer la educación en toda la amplitud de la palabra, y ya no solo la educación, sino que a través de la educación y de Queridos docentes habéis abierto un montón de ventanas interesantísimas para hablar de temas que tienen que ver con el día a día de las aulas. Entonces, una experiencia estupenda, una ventana, como digo, abierta a tratar multitud de temas, y el primero, como bien dices, hablamos de bullying, de acoso escolar,
Estamos trabajando con la asociación Stop al Bullying, que vinieron al programa. Estamos trabajando con la Fundación ANAR también, que trabaja en las aulas el programa del acoso. Y me consta, porque no hemos perdido nunca el contacto, y te agradezco, Miriam, que siempre nos hayas permitido proponerte o orientarte en la medida de lo posible con ponentes y con personas que vengan a aportar y a enriquecer este gran programa. Animaros, por supuesto, a que sigáis esta nueva temporada, animar a las personas que os siguen a que se conecten y lo vean, y por supuesto agradecer a las personas que nos acompañan, que además son patrocinadoras, para que estas ideas sigan adelante, que son muy enriquecedoras. Pues mira, ya le has dado pie, María José, pues a Fernando, si quieres. Os damos las gracias a los dos, Fernando, y el que estés aquí, además tienes un contacto muy directo con los chavales jóvenes, que siempre parece que hablamos más de infantil, pero la juventud también es una edad que nos interesaba mucho y tú puedes hablarnos muy bien de ello. Sí, como bien dices, bueno, pues desde la clínica o más a nivel personal siempre he creído en un proyecto docente, desde que empecé en la Facultad de Medicina y siendo profesor asociado, y es algo que nunca he querido perder, ¿no? Por venirme a esta zona. Ya no tengo la Facultad de Salamanca, aunque tenemos facultades cerca, pero hay proyectos, sobre todo como tú decías, desde infantil, que vi la necesidad de implementar, ¿no? Que quizá no estaba siendo muy tratado, y al final la odontología que queremos hacer hoy en día es una odontología de mínima invasión, de hacer lo menos posible, pero sobre todo preventiva, una odontología preventiva en la que nos basamos en una educación para establecer unas bases de higiene en muchos casos, y de costumbres, alimentación, dietética y demás, que aunque sí que se han trabajado y se trabajan hoy en día, pero queremos acercar más a las aulas desde bien pequeñito y luego todo primaria, para que sepan esos pilares básicos, que les sea divertido, y luego quitar también, que otro día seguro que tocamos en profundidad, el tema de los miedos, de las fobias. Entonces, todo eso en clínica muchas veces no nos da tiempo, y si lo vamos tocando ya desde las aulas, hemos encontrado y hemos obtenido unos resultados muy buenos. Fíjate, es la imagen de eso, de todo lo que se puede hacer dentro de las aulas, que a veces pensamos que las aulas, ¿no?, que la docencia sirve pues eso aburrido, ¿no?, de claro, vamos al colegio a llevar la mochila, a aprender, sino que en las aulas es donde los chavales y las chavalas donde realmente se van a formar. Van a formar un futuro, y es desde donde se debe trabajar. Incluso estamos hablando de la odontología, que no deja de ser la sanidad, ¿no? La ciencia de la salud, que tan importantes han sido estos últimos años con la pandemia, por ejemplo. Sí, correcto. Bueno, pues hablaremos de más cosas, porque no solamente estás inmerso en el mundo de la docencia desde el punto de las ciencias de la salud, también dijiste, pues bueno, es que quiero apoyar el deporte y... Sí, también, es verdad. Y también al poco final a poco vas abriendo puertas y vas proponiendo proyectos, y gracias a los colegios y demás, que no es fácil y que no todos quieren perder, entre comillas, tiempo, pues van saliendo esa serie de ideas que apoyas de una manera no siempre económica, que también, pero es para mejorar los campos de fútbol, las instalaciones, el llevarte a los chavales luego a una quedada, unas convivencias. O sea, no solo es un patrocinio como tal comercial, sino es involucrarse con un proyecto de colegios en los que, por un lado, ellos les enseñan el deporte, por otro nosotros les apoyamos dándole las facilidades que podamos, y luego cuando podemos vincular también, evidentemente, la parte educativa o de formación a nivel de las ciencias de la salud. Los vínculos que se crean al final, porque la gran familia, aparte de la que tenemos en casa, yo creo que es la que se genera en las aulas. Y de familia sabe mucho Mari Carmen. Bueno, yo la gente que no ha estado con nosotros esta última temporada con el día a día, pues voy a aprovechar para presentarte, Mari Carmen. EIFEL Idiomas es una escuela de idiomas, ¿no? Son academias que os dedicáis a los idiomas, que lleváis 50 años, no sé... Más desde el 67. Desde el 67. Desde el 67. Comenzando tu proyecto lo comenzaba tu padre, un visionario. Sí, totalmente. Y desde entonces pues lleváis 3 generaciones más, sí, ¿no? Sí, ya mi hija ya está conmigo también trabajando, con lo cual, pues bueno,
luchando día a día, pero siempre con el recuerdo de mi padre, que fue el que empezó esta historia. Es decir, que era el docente, fíjate, que no se dedicaba exactamente a eso, ¿no? Si no recuerdo mal, No, sí, él se dedicó toda su vida. ¿Toda su vida? Sí, lo que puede que te acuerdes es que toda esta pasión por los idiomas le vino por su afición al motociclismo. Exacto. Era muy aficionado al motociclismo. Y de ahí es donde él, pues todo lo que recibía era en inglés. Y bueno, a raíz de ahí, pero él sabía inglés, francés, alemán, italiano y ruso. Estamos hablando de una persona del año 36. En una época que no era muy común. No era nada común. Pero bueno, él tuvo la visión de ¿por qué no enseñarle inglés a los niños? Que en aquella época los niños no había nadie en Elche que lo hiciera, y bueno, él tuvo esa idea. Él estaba muy en contacto pues con los fabricantes de aquella época, porque sí, a ellos sí les daba clases, y lo necesitaban, la gente que empezaba a exportar, claro. Y entonces, bueno, pues empezamos con los niños y hasta hoy en día. Bueno, hasta hoy en día ya son 3 academias, ahora no solamente una. Sí, tenemos 3. Hemos crecido. El tema de la certificación hoy en día es súper demandado a todas las edades, pero el opositor sobre todo, la gente de universidades y bueno, sobre todo los adolescentes también. A todos los encaminamos ahí porque al final necesitas certificar, o sea, no puedes no puedes poner en un currículum que has ido 5 años a una academia, tendrás que decir que tienes este nivel o el otro y tal. Entonces ahí estamos ahora luchando fuerte. Sí, lo hablábamos, perdona, mira, antes fuera de cámara, y es un poco en relación a lo que decías, ¿no? De cómo ha ido cambiando la educación, cómo hemos ido metiendo no solo el sota caballo rey que nos enseñaron, bueno, vosotros con tu padre desde luego pioneros, pero ese inglés básico que nos enseñaban en primaria o en EGB no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, ¿no? Y es en parte este tipo de acciones extraescolares que gracias a todos, oye, pues vamos haciendo un camino distinto, muy distinto al de antiguamente, y con actividades como ese tipo, como la inmersión por nuestra parte en los colegios y más actividades, ¿no? Que iremos hablando el resto del año, pero ha cambiado totalmente la educación, afortunadamente, para todos. Está claro que tenemos una educación completa. Yo creo que María José puede hablar de la educación a nivel local, ¿no? A nivel nacional también, pero a nivel local tenemos una educación completa, pero no nos basamos solamente en la educación del cole, vas al cole o al instituto, sino los padres están muy volcados en qué hacer después del cole, con qué complementar, y yo creo que casi todo el mundo puede coincidir con nosotros que el inglés es como la primera demanda. El deporte y el idioma. El deporte y idioma. Yo creo que el deporte y el idioma es lo más demandado en este momento. Y además van de la mano. Sí, totalmente. Sí. Y cada uno que ponga en orden de preferencia lo que quiera. O sea, a veces viene algún papá, no, es que el deporte, es que el fútbol es a tal hora, a mí me parece perfecto. O sea, cada uno, es verdad, si es que al final lo tienes que aceptar. No te voy a robar tiempo, es simplemente hay que... Claro, pero si cuadra, el fútbol tiene mucha importancia hoy en día y a mí me parece divino, los niños tienen que hacer deporte. Hacen mucho deporte en el colegio, pero fuera de él, pues es el competir, todo eso creo que también personalmente les ayuda. Es necesario todo, el idioma, el deporte, todo, es formación, al final lo que tienes es que formarse. Sí, no sé si a nivel administrativo, o sea, desde el ayuntamiento y demás, desde si lo veis de esa manera o si hay mucha carencia a lo que estamos hablando. A ver, yo os iba a decir que una de las características que tiene la educación y la educación pública es que buscamos la educación integral de la persona en todas sus etapas, de 0 a 16, de 6 a 16, que es obligatoria. Sabéis que de 0 a 6 no es obligatoria, pero cada vez más las familias demandan esa educación, y es cierto que hemos avanzado mucho en las formas de transmitir conocimientos, se han incorporado asignaturas nuevas, es verdad. Acordaros, gimnasia, ahora es educación física, eso no es baladí, es decir, ya no es gimnasia para mover la pierna o para solo jugar al fútbol, es educación física, porque entendemos que la educación física es mucho más global y se aprende todo, psicomotricidad, deportes en su globalidad, no solo fútbol, que pueda ser lo más atrayente en unos comienzos. Pasa lo mismo con los idiomas, ya no es como decíamos el inglés que dábamos, sino que ahora
En las clases de inglés en cualquier colegio o en cualquier instituto hay speaking, hay writing, claro, hay reading, es decir, todas las competencias que tienen que ver con una lengua y en este caso con los idiomas se trabajan y se fomentan. Y por supuesto el deporte, tanto en lo que es la educación reglada y obligatoria, porque lo marca la ley, como esas actividades complementarias que son igual de importantes. Sí, sí. Por eso hay que poner en valor todo, ¿no? El tiempo que se pasa en el aula y el tiempo que, o bien en el aula o en el espacio educativo, que también lo hablábamos, ¿no? Sí, sí. Cerrar los coles a las 9 de la noche porque la actividad extraescolar y complementaria continúa, ¿no? Gracias a las familias o a entidades que hacen sus actividades en los centros educativos, sino también a través, como bien explicaba Fernando, de iniciativas privadas que ponen en valor temas deportivos, temas de idiomas, temas de solidaridad, temas de cooperación. Yo creo que ahí hemos avanzado muchísimo y hoy en día en nuestra ciudad, que es de lo que podemos hablar los que estamos aquí, creo que podemos sentirnos orgullosos de verdad de la variedad de oferta y de cómo se complementan unas cuestiones con otras. Yo creo que es muy buen titular lo que dices, que es una educación integral, ¿no? Integral, o sea, que se está tocando todo de una manera que no es unitaria, ¿no? O unidireccional. Ni excluyente, ¿no? Exacto. Que cabe todo y que todos podemos participar, convivir y avanzar, ¿no? Pues mira, yo creo que con esta integralidad vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa y además tengo aquí un tema que seguro les va a gustar mucho. En cuanto volvamos de publicidad se lo planteo a María José, ya lo lanzo ahí. Pues la espera ha estado muy bien, porque algún día contaré todo lo que se habla en publicidad, porque es lo mejor. Aquí en publicidad normalmente es cuando aprovechamos para plantear las preguntas, ¿no? Y las dudas, y a mí me surgía y digo yo, quería preguntarle a María José, digo, ahora ya no se entran a los 3 años, ahora ya a los 2, y María José, hace ya tiempo que eso está, Miriam, cuéntanos, porque claro. Efectivamente, bueno, para empezar hay oferta de 0 a 3 en escuelas infantiles municipales y de consellería y por supuesto la oferta privada también, pero es verdad que la oferta pública de la educación pública ha ido evolucionando también porque las familias así lo demandan. Desde hace años que se empezó a incorporar las aulas de 2 años a los colegios de infantil y primaria. En nuestra ciudad, este curso 2022-2023, tenemos un total de 13 aulas de 2 años, todas llenas afortunadamente y con lista de espera. También están cubiertas las plazas en escuelas infantiles, municipales, consellería, y nos consta que incluso en la privada también ha tenido mucha aceptación porque la apuesta ha sido además de que estas aulas de 2 años sean gratuitas, esta oferta de plazas para las familias sean gratuitas, con lo cual es verdad que las familias necesitan conciliar la vida familiar, la laboral y necesitan esos espacios con garantías de que también los niños más pequeñitos, los niños y niñas más pequeñitos tengan la atención adecuada. Así que nada, invitaros a conocer esa oferta en los coles, en las escuelas infantiles y también en las escuelas privadas. Mira, Fernando y Margar me están asintiendo, claro, como padres lo podéis contar, que también no solamente dar la visión de... Sí, además yo que también toco esa franja de edad de 1 a 3, es la que menos toco, la de las guarderías, porque voy a pasármelo bien, pero a nivel docente Son muy chiquitines. es muy básico. Pero tiene que ser muy divertido, Es muy ¿no? divertido, Con es los muy niños. divertido. La verdad es que siempre todos los años doy varias y ya tengo programadas unas cuantas, pero lo que dices a nivel docente no. Pero es muy interesante, ¿no? Que abran ya, bueno, desde de 0 a 2 y luego las facilidades que podemos tener como padres en ese aspecto. Es algo que yo desconocía totalmente. Bueno, y tú estás a puntito, porque ha sido recientemente abuela, no sé si lo puedo contar, ya lo hemos contado, Marina, Ya lo has lo siento. contado. Pero es que en el último programa que estuvimos aquí, su hija, que está en la academia contigo, venía con el bombo, pero a tope. os ibais de intercambio a... Sí, yo me iba a Irlanda, ¿A no Irlanda? sabíamos si llegaría el bebé mientras yo estaba allí, sí. Llegaste a tiempo Llegué para... a tiempo, me esperó. Te esperó el bebé. Me esperó el bebé, me esperó. Bueno, se no portó sé bien. si la podéis
podremos ver a ella Seguro el que siguiente, sí. pero estás Seguro ahí que en la franja, ¿no? Sí, sí, totalmente. Precisamente hoy íbamos hablando del tema del colegio y tal, claro, desde el momento que Cualquier nace información que necesitéis Claro. a vuestra disposición. Es que desde el Muchas momento que nace, gracias. desde el momento que nace un Sí, sí, niño sí. ya estás Te cambia, pensando... sí. ¿En qué Pensar, colegio lo vas a Ya está, llevar? claro, súper importante. Que a los padres les preocupa, no vale cualquier colegio, No, ¿no? no, no. Hay gente que le vale el que está cerca de casa porque es el que mejor le viene por temas de trabajo, Ah. pero hay padres que quieren un tipo de Hoy educación en que día, será... aparte hay una oferta muy buena, Yo creo que a eso es nivel lo privada y importante. pública, Sí. La riqueza y de la es oferta. increíble como bueno, se ha hecho un esfuerzo, evidentemente, desde los ayuntamientos, desde Consellería y demás, los privados concertados y todos también, pero al final lo que el padre elige es, bueno, unos valores, por supuesto, siempre, una educación, pero ahora mismo hay una periferia de oferta deportiva, de instalaciones, bueno, de religioso o no, un montón de idiomas que no es que complique, pero que ya no es, no, pues sota caballo rey, yo voy a ir ahí. Ahora tienes que elegirlo bien, ¿no? O se puede elegir. Muy importante, en mi opinión. Tener que lo hemos elegir, comentado fíjate que antes. tiene meses y ya Sí, estáis ya estamos pensando pensando. en qué cole, ¿no? Pero muy importante. Yo creo que en el cole se forma nuestro futuro. Bueno, y Claro. hay niños que antes de entrar al cole ya van a las academias de inglés, Sí, ya van por a las supuesto, escuelas de sí, inglés, sí, por sí. ejemplo, Normal, no, sí, no claro. han entrado a los 3 años, pero ya les están llevando de pequeñitos Sí, sí. a los Nosotros idiomas. abrimos ahora también de 2 años, grupo de 2 años. Eso es una Ahora, pasada. solo los viernes, un ratito, o sea, no, Jugando. Claro, pero es que lo abrimos porque tenemos demanda. Eso es una Pero Eso se es un nota. cambio ¿Eh? también que se ha dado en Sí, general en la totalmente. educación también de los Claro, idiomas, claro. que Sí. cada vez se constata que Desde más cuanto pequeños, antes por los supuesto. niños pequeños oigan, Desde ¿no? luego. interactúen Sí, en por otros supuesto. idiomas, antes lo hacen suyo, ¿no? Sí, y sí, eso es también totalmente. muy Y importante. además se ha como generalizado, o sea, ahora ya no es que antes fuera ni tabú ni que te mirasen mal, pero podía parecer que eras más especial. Sí. Pero ahora no, ahora al revés, yo creo que el especial casi es el que no Es el que quiere no- avanzar, ¿no? Y no, Sí, no sí, lo está hace. claro. Entonces Exacto. ahora afortunadamente está muy generalizado y tenemos mucha oferta, ¿no? Sí, Y Es que fíjate, muy cuando yo importante. iba al cole, yo toqué el idioma inglés, lo toqué por primera vez en sexto de GB. Sí, en quinto, Claro. sexto, te iba a Eso decir. es. Sexto, Ahora ya en Claro, infantil, claro. a partir de 3 añitos, Sí, ya está ahí se ya. empieza a trabajar el Y idioma. con muchas horas. Y por Con muchas supuesto horas. se va avanzando según avanzan los niños. Y además se complementa Nosotros con somos esa un gran plus, oferta. claro, un plus de- a sí, esas sí, sí. horas que hoy en día les dedican en los coles. Bueno, y luego a mí lo que me flipa es el intercambio, lo, Lo del viaje, lo del sí. viaje, lo de que Sí. estés todo el año estudiando un idioma y que te puedas ir Sí. a vivirlo desde bien pequeñito, porque claro, dile a mi madre yo que de pequeña me iba a ir de viaje a Irlanda, ¿Qué ¿dónde edad vas? es Estás loca. lo más temprano que empiezan con ese intercambio? 11 años me he llevado este año los más pequeños. ¿Un año? No. Unas El verano. semanas, 3 ¿no? semanas en Unas verano. semanas en verano. 2-3 semanas en verano. Pero ahora tengo niños haciendo año escolar en Irlanda. Con Y 11 en- también o así. Sí, de cualquier año. Fíjate, pues no lo sabía, que lo hacíais aquí, Sí. pero dentro de que también lo hablábamos un poco fuera de cámaras, de dónde me venía esta parte no solo dentista, que me encanta, pero la parte docente. Yo estuve 2 años trabajando en Inglaterra como profesor. Cuando aprobé el FERS y el muy rápido, Dijiste, quiero poner no, su no, lucha. ellos me dijeron, oye, ¿te quedas? Y yo encantado. Bueno, entonces 2 años, que era un colegio en el que recibíamos niños de todo el mundo, con esas edades, qué guay. y a mí se me partía el Buena corazón. experiencia, ¿no? Buenísima. Porque es que venían de 9-10 años ya a pasar todo el curso, sí, ¿eh? sí, sí. A ver, ninguno español, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Ya, porque- Antes, yo creo que si lo estáis empezando a hacer o lleváis tiempo, tan pequeñito yo nunca lo había visto. Ahora hay mucha demanda. Es fundamental, ¿eh? O Es que sea, además lo mismo, se ha generado unas posibilidades que antes no existían, entonces hay muchos proyectos, tanto a nivel público como privado, que permiten esos intercambios Claro, antes no existía, y no esas había salidas. información Antes, tampoco. yo creo que también Sí. la globalidad, que muchas veces hablamos, Sí. la globalización tiene sus puntos negativos, No, pero pero en aquí este positivo. sentido ha permitido abrirnos a otros países y yo creo que sí que hay muchas experiencias, desde primaria hasta secundaria, intercambios, proyectos Erasmus, Mucho. Erasmus Plus, en fin, muchos había proyectos escuchado la que lo que palabra pretenden Erasmus Sí, sí, es en los intercambiar existen alumnado los y que institutos. conozcan las Claro. realidades y luego las academias de Sí. idiomas en este sentido, también con el ámbito deportivo, lo mismo. sí, Antes muy el de la deporte mano. estaba pues Claro. muy centrado en el club de tu ciudad y ya ahora está. te vas a Y torneos, difícilmente te efectivamente, ibas, sí. y ahora hay torneos de los que ya sales de tu provincia, de tu comunidad, incluso de tu país, Sí.
para intercambiar experiencias deportivas, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que la globalización nos ha abierto un mundo muy rico. Yo creo que con 11 años que se vayan Es una fuera pasada. es una pasada. Es una pasada, es Esto, una esto pasada. es mejor que la Experiencia. mili, ¿eh? Sí, sí. Esto es Sin mejor duda. que la mili. Sí, duda. totalmente. Yo recuerdo no poder ni querer hablar español con los alumnos, ni siquiera los latinos, ¿no? Me lo prohibía a mí mismo. Pero algún padre que venía de es que mi hijo tiene 10 años, tal, todo el año aquí, y ya un poco fuera, decía, bueno, estate tranquilo, que aquí esto le va a venir de maravilla, Claro. va a llorar una semana y luego no se va Ya a querer. está. Pues no quiere aprender por volver. necesidad, ¿no? Claro, Que también claro. es importante. Sí, sí, Además, sí. les hacemos un favor en este mundo en el que ahora, a lo mejor lo veo yo sola, ¿no? Pero veo como que les queremos tener tan controlados, Ataditos. tan así, tan arropados, que no les dejamos formarse. Nos da como, somos una generación de padres y madres protectores, creo que de más, diría yo. Pero bueno, Queremos pero- resolverles todos Todo. sus problemas, cuando nosotros, en los tiempos en los que veníamos, No nos lo resolvían. nos dejaban, Sí. Pero bueno, es un que poco fuéramos contradictorio, solucionando. Porque Claro. es verdad que queremos, me considero, somos protectores, pero antes no nos mandaban con 11 años. O sea, y No, ahora nos Bueno, lo tampoco planteamos. estaba la posibilidad. Bueno, así no había tan fácil. posibilidad, es verdad. Claro, a lo no mejor si había. nos lo planteaban y Yo estaba creo organizado, que lo tampoco hubiéramos estaba hecho. tan... Y luego a lo mejor también pensábamos que era que tenía un nivel carísimo, que no podíamos acceder Sí, a ello. claro. Y ahora Sí, nos claro. damos cuenta que cuando Es- buscas posibilidades dices tú, pues sí Claro. puedo. Sí. ¿no? Hombre, además hay muchas becas públicas que permiten estos Cierto. intercambios y que minimizan mucho el gasto Sí. económico. Hay todas las posibilidades. Yo creo que hay, afortunadamente, una Hay de oferta todo, para claro. todos los bolsillos, Sí, para ¿no? todos los bolsillos. Desde lo público hasta el que puede Totalmente. permitirse Sí. algo Totalmente. privado. Muchas veces las becas también vienen por el deporte, que lo hablábamos Efectivamente. antes, y necesitas el idioma. O sea, Claro, claro. que Va todo está unido. súper con... Va todo de la mano, es Exacto. cierto. No, pero es que el idioma lo entendemos, bueno, no solamente el inglés, pero hoy en día sabemos que apostamos mucho por las ingenierías y todo esto, que las matemáticas y todo eso sin inglés Claro. Nada, no vas a ningún sitio. no está vas a claro. ningún sitio. Es decir, cualquier programa de ordenador, está todo hecho en inglés. Es decir, Sí. que sí o Sí. sí tenemos que ser bilingües, queramos o no queramos. Sí, gracias a Dios empieza ya desde bien pronto, ¿no? Claro, Como sí, sí, en decíamos, infantil y ya se a nivel introduce desde el inglés. público como en el privado, ¿no? También hablábamos antes fuera de cámara, creo, que una de las veces esas que he ido a infantil, ya no de 0 a 2 o de 2 a 3, sino de 3 a 6, la posibilidad que me dan los colegios de hacer esas charlas en inglés es muy buena, yo encantado, pero me sorprendía cómo los más pequeños eran los que querían en inglés y Claro. los más un poco mayores adolescentes ya decían, bueno, Ya pasa, ya pasa. profe en español, digo, bueno, venga, vale. Pero esos luego Pero- vuelven. Son no más te preocupes. cómodos, son más cómodos. Luego Exacto. vuelven, ¿sabes? O sea, es como Sí. que ahora no, pero luego ya te buscaré Pero luego la carrera en inglés. cuando se dan cuenta o cuando nos damos cuenta de las posibilidades que te abren los idiomas, yo siempre lo digo, está feo que lo diga, pero la universidad y estudiar te abre muchas posibilidades, pero si no tienes idiomas se te cierran muchísimas puertas, Totalmente. pero Sí, muchísimas. al final es un poco lo que hablábamos retomando el principio de esa educación integral o esa formación ya no solo como un ingeniero o un dentista, sino como una persona en la que te vas a poder desenvolver en todos los ámbitos, ¿no? Y evidentemente el inglés es fundamental y el resto de valores pues que gracias a Dios hoy se imparten de otra manera y mucho más completa en las aulas, tanto públicas como privadas, ¿no? Mira, yo que vengo de Egipto, si veis cómo habla ahí la gente español, es increíble. Es increíble. Yo estaba alucinando, es que hablaban mejor el español, que todo el mundo en Egipto habla español. Claro, Madre somos mía. su turismo Claro. y por eso han tenido que aprender, pero aquí en Elche tenemos turismo de muchos sitios y todavía nos cuestan mucho los idiomas, ¿eh? Bueno, pero eso está Yo- cambiando. Pero yo Eso creo que creo se que ha eso está avanzado cambiando. mucho, sí. Yo Sí, creo que eso está afortunadamente cambiando se ha... muchísimo. Y además las familias empiezan a asumir esa necesidad, ¿no? Sí. Ya no es solo que la educación, el currículum marque que los idiomas son importantes y tal, sino que eso, que las propias familias están viendo las posibilidades de futuro, tanto en la formación como en lo profesional que nos da a cualquier persona que quiera. Y además el mercado laboral cada vez ya no está tan a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí. Tu puesto de trabajo, a veces tienes que plantearte buscarlo fuera, ¿no? Y ahí el idioma y hace que todos los padres y madres busquemos, ¿no? Exacto. Para el mercado laboral, mira, os voy a contar, este fin de semana me encuentro con una amiga y me dice, te tengo que dar las gracias. Digo, ¿por qué? Dice, porque nos hemos ido de viaje con su niña
Y la niña les ha salvado. Cuando llegamos, el hotel tenía overbooking. Yo no sabía que existían los overbooking en los hoteles, pero existe. Entonces no podíamos estar en ese hotel. Claro, ¿cómo nos comunicábamos? Dice, gracias a mi hija, a lo que tú le has enseñado. Y yo, no, bueno, la niña hemos podido solucionar el problema y te doy las gracias. Y yo, claro. Fíjate. A ver, te sientes... porque en esta vida casi que se dice todo lo malo, de vez en cuando Sí, que te digan lo bueno, lo bueno, Yo siempre lo digo, yo a mis es hijos se lo más inculqué. importante, Sí, yo lo inculqué hay que a decir mis las hijos. cosas que van mal y Sí, hay que por solventarlas, supuesto, pero para cuando algo solucionarlo. sale bien, fundamental Hay que decirlo, hay que y decirlo. felicitar a la gente Sí. que... Pero fíjate que antes decías, también, es que hemos hablado mucho de los anuncios, hemos pero la importancia de decir, mira, no, yo voy a aprender inglés o cualquier rama o lo que sea para aprobar un examen o para aprender ese Por idioma, orden, ¿no? por orden. Y aquí esta chica seguramente, pues desconozco y me da igual si aprueba exámenes, pero ha sido capaz de desenvolverse en una situación nada fácil, en otro país, en un ámbito que no es el cotidiano. Sí, o sea, totalmente. que todo el mundo sabemos pedir una Coca-Cola, pero seguramente ahí tuvo que A la desarrollar... hora de resolver, de hablar por Claro. teléfono. O sea, fueron muchas situaciones que a mí, bueno, pues me llenó de orgullo. Claro, el que, claro. el que me digan gracias, que lo has porque hecho bien. hemos podido Claro, resolver que una situación que no era fácil. Justo, que no enseñas a aprobar ese examen, Claro, sino que... Quieres poner en valor el trabajo que Claro, hacéis por supuesto. todos los Sí. días. ¿no? Eso es Bueno, pues importantísimo. vamos a aprovechar, hacemos una pequeña pausa y así que nos vamos a ir casi a la parte final. Oye, qué rápido se me está pasando esto. Nada, hacemos la pausa y volvemos enseguida. Pues volvemos y seguimos en Queridos Docentes, en este espacio en el que estamos intentando... Hoy ha sido muy liviano, ¿eh? Hoy hemos intentado un poco hablar de cómo va a ser el curso, de esas preocupaciones que tenemos las familias, los docentes, y también hay que decir que estamos abiertos a que nos puedan plantear programas y cosas que se les ocurra en la misma docencia, en las aulas, si ahí es donde al final se genera el debate. Nosotros lo trasladamos aquí, sentamos a las personas que creemos, o a veces que quieren venir, también hay que decirlo, y ellos pues nos generan un poco la conversación y animamos a todo el mundo a que nos escriba y que nos diga de qué queremos hablar. Hoy teníamos que hablar del inicio del curso y por supuesto, ya que contamos con la concejala, con la edil de Educación, con María José, pues vamos a preguntarle por ese debate que se está generando en el que la subida de precios pues también ha afectado al mundo de la educación. Y claro, no sé, para mí la educación, dentro de lo que cabe, hay de todo, ¿no? Pero es pública, pero claro, cuando escuchas hablar de las cantidades de dinero que se va a tener que desembolsar las familias por cada hijo, me están dando ganas de no tener hijos. ¿Esto es cierto? Bueno, vamos a ver, es verdad que el inicio de curso genera un gasto para las familias, pero nunca hay que perder de vista que la educación pública es gratuita, de 6 a 16 años, existe la Xarxa Llibres, son libros gratuitos para todas las familias que forman parte de la Xarxa Llibres, con lo cual el desembolso que tradicionalmente era el que encarecía esa vuelta al cole, porque sí que hace años se podía hablar de un desembolso de en torno a los 200, 300, incluso 400 euros solo en libros de texto, ahora mismo en la Comunidad Valenciana no es así. La red de Xarxa Llibres desde hace años ya permite la gratuidad de los libros de texto. Es cierto que tienen que complementar con el material escolar, pero ahí también tenemos que recordar que, sobre todo en infantil y primaria, casi todos los centros públicos trabajan con material socializado. Es decir, las familias tienen que desembolsar a lo mejor a principio de curso cantidades que pueden oscilar entre los 30 y 60 euros, pero con ese dinero el centro dispone para todos los niños y niñas del material que va a precisar durante todo el curso escolar. Sin olvidar las becas de comedor, que cada año son más y llegan a más familias. En nuestro municipio prácticamente el 80% del alumnado recibe algún tipo de beca de comedor acorde a su nivel económico. Dependiendo de sus ingresos, tiene más o menos beca de comedor. Sí, es cierto que la inflación va a afectar en cierta medida, pero también es cierto que no se puede hablar de esas cantidades estratosféricas que ya se han ido moviendo por algunos círculos.
y siempre las administraciones tenemos la obligación y el compromiso de ir mejorando cada año para que ese gasto sea el menor posible para las familias. Por lo tanto, podemos decir que no estamos en lo cierto cuando ponemos esas cantidades tan desorbitadas. Al menos en la Comunidad Valenciana, con xarxas llibres, con becas de comedor y el trabajo socializado con el que se trabaja, no podemos hablar de esas cantidades desorbitadas de 500 euros por niño. Bueno, y a mí me gusta mucho el tema del material, no sé si lo conocéis, el que ahora en el cole pagues una cantidad de dinero para que te den el material, porque también unificamos a que todos los niños prácticamente lleven el mismo material. Sí, tiene las dos opciones, creo. Creo recordar que era, bueno, hay una cantidad a lo mejor que le piden a todos los padres, o un listado, como el ejemplo más fácil, un paquete de folios por niño. Entonces, así es, verdad, yo eso lo hacía en el cole. Año, ¿no? Pues así con el resto de materiales. Y en la línea de lo que tú dices, yo creo que es muy bueno para los típicos roces tontos, a lo mejor de los niños. Que uno lleva una marca, el otro lleva otra. Sí. Y eso, volvemos un poco a ir formando de una manera más global, ¿no? Más como personas. Los centros educativos tienen autonomía a la hora de plantear eso. Quizá en secundaria y en bachillerato es más usado el listado de material, también porque hay asignaturas muy específicas, te metes en biología, te metes en música, te metes en asignaturas que quizá necesitan dibujo artístico, en fin, que necesitan un material más especializado. Pero sí que es cierto que cada vez en infantil y primaria la apuesta de los centros es ese material socializado para que todos los niños y niñas tengan las mismas libretas de la misma marca, los mismos rotuladores, las mismas cartulinas, y se eviten, pues bueno, ese sobresalir unos por encima de otros. Yo creo que es bueno, ¿no? Ese compartir. Como los uniformes, por ejemplo, Sí, que yo sé que cada cada vez se usan más y también es una forma de unificar, ¿no? Que antes lo veíamos como, bueno, es que si llevas uniforme ya perteneces a una privada, ¿no? Y ahora vemos que no, hay públicos que han optado por esa alternativa también, las familias pueden elegir, ¿no? Y en el extranjero todo el mundo lleva uniforme, no se diferencian los públicos de los privados, ahí todos llevan uniforme. Yo optaría por... Yo si tuviese que votar, yo voto uniforme. Yo también. Hay otra anécdota, en la época que estaba en Inglaterra, los alumnos japoneses, a pesar de estar en un colegio británico, traían su uniforme, todo el año. Los chinos no, los chinos es otra historia, pero los japoneses venían a clase con su uniforme, ¿no? Entonces, ¿diferente al resto? El suyo, el del colegio japonés. El del colegio japonés. Aunque estuvieran fuera, lo trasladaban. Pero bueno, siguiendo con lo de la uniformidad, ¿no? Sí. Sabemos también que los japoneses son muy estrictos. En ese aspecto muy estrictos, ¿no? Pero eso a mí me gusta, ¿sabes? Yo también lo que quería, bueno, o preguntar o comentar, que puede llegar a ser preocupante, o yo creo que ya lo es, las familias, hablamos de los uniformes, los libros y demás, ¿cómo se van a afrontar? ¿Cómo vamos a afrontar? Que puede ser un debate más general, y no quiero, por supuesto... pero aprovechamos porque se pueden plantear debates no hay una solución posteriores. aquí para todo, pero ¿cómo se va a enfocar el resto de actividades que esta inflación que estamos teniendo ahora mismo van a repercutir? Pues a lo mejor en actividades extraescolares, ¿no? Porque hablamos de la ayuda a libros, la ayuda al autobús, al comedor y demás, pero a lo mejor llega un momento, ahora mismo esta cuesta de septiembre, muchas actividades extraescolares de los propios colegios, incluso fuera, van a tener que ser tachadas de la lista, porque esa subida de precios en general, por mucho que nos ayuden o ayudemos, pues no se van a poder asumir. Claro, no es docente, ¿no? Pero es como el dentista también. Veía el titular hace poco y dice, bueno, el 46% de la gente cancela las citas del dentista por la subida de precios y lo pospone. Evidentemente, o sea, hay cosas que todas las familias vamos a tener que retrasar o sustituir o algo. Pero me preocupa en este ámbito, pues eso, pues esas actividades extraescolares, esas clases de refuerzo, ya no deporte solo, porque llevamos todo el programa hablando de cómo van de la mano la salud del deporte y la educación,
pero hasta qué punto, ahora mismo, en el punto que estamos, que es complicado para todos, se va a ver afectado eso, ¿no? Como la hostelería, el aire acondicionado. Sabemos que los centros educativos y sanitarios no nos afecta lo de la medida del aire acondicionado. Sí. Entiendo que a ti tampoco, ¿no? En las academias no te controlan. A Pues no lo 27. sé. No, No entiendo, lo sé, entiendo que no, no Como me lo he centro planteado. educativo, yo cuando miré a los míos, Entiendo que no. si estás homologada Sí, sí, y claro, tienes, claro. cumples con la normativa que... Tiene libertad. Entiendo que podrás... Que hay libertad. Claro, pero bueno, pero todas estas medidas ahora, pues a lo mejor los polideportivos, ¿no? Mira, que no podemos encender la luz, pues pasar a las 8 de la tarde, tal. Bueno, todo... Yo creo que todo hay Sí, que ajustarlo sí. en su justa medida. Por ejemplo, hay actividades, hay un proyecto de deporte escolar que parte de la Concejalía de Deportes en colaboración con la de Educación, que lo que pretende es acercar el deporte a las familias más vulnerables que precisamente no disponen de medios para poder ir a un club deportivo o ejercer una actividad deportiva que conlleva, que no es obligatoria, pero que conlleva el pago de una cuota, Exacto. ¿vale? Entonces, Vale. eso lleva ya trabajándose desde el curso pasado, que están participando casi todos los centros educativos públicos de la ciudad, pero va a seguir implementándose. Claro, está muy Entonces, bien. eso hace que las familias que no tengan no medios puedan tener actividad deportiva de manera o gratuita o más económica, ¿no? Adaptada a su realidad. Extraescolares, hay de todo tipo. Sabéis que hay extraescolares que ofrecen los propios centros educativos y que siempre son, unas cantidades más simbólicas porque vienen subvencionadas por las AMPAs de los coles. Y luego sí que es cierto que toda actividad que sea de la esfera privada, evidentemente depende de cada empresa Claro, cada que sector ofrezca ahí. el servicio. Pero sí que os digo que a nivel de empresas, en concreto nuestro ayuntamiento no deja de sacar paquetes de ayudas precisamente a empresas pequeñas, pymes, autónomos, empresas de más de 10 trabajadores, para, en la medida de lo posible, dar ayudas económicas que ayuden a sufragar esos gastos extras de luz, de la inflación, de tal, que si bien no puede a lo mejor becaros para que la academia de inglés pueda ser más barata para esas familias, pero sí puedes, como autónoma o como empresaria, presentarte a esa convocatoria de ayudas de la Concejalía de Promoción Económica, y si reúnes las características de X empleados y tal, tienes ayudas de hasta 4.000 euros para Claro, subsanar complementar. un poco, Entonces, a ver, las administraciones esa en general lo que tienen que hacer es, dentro de toda la gama de necesidades, desde un área y desde otra, intentar implementar ayudas que entre todos hagan que podamos ir salvando toda la situación que muy tenemos, bien. que no es fácil, ¿eh? No, No es fácil. Va a ser un año duro Va por a ser lo un año que duro, por lo sí. que llevan diciendo. Yo es que me he ido a pensarlo, yo seguro que se pasa, porque es como que viene el lobo. Ay, Bueno, si hemos lo pasado sabemos una pandemia, sabemos que va a venir. Sabemos que va a venir, pero Que no sabíamos Yo que iba a creo- venir. Claro, Está eso claro no que lo la sabíamos. situación no es fácil, y es verdad que yo creo que todo, sobre todo la incertidumbre de no saber qué otras cosas pueden pasar. venir, Qué mal sí. vale. Pero es cierto que si hemos sido capaces Hemos pasado una pandemia, de superar sí. una pandemia y estamos tratando de entre todos ir superando las dificultades, bueno, pues yo creo que entre todos y todas tendremos que aprender a resolver Y y retomando buscar un poco alternativas. la docencia de los niños, que nos han dado el mejor ejemplo. que Mejor hemos- ejemplo. ha sido el mejor Han ejemplo. sido los Totalmente. mejores Que no se a nos la hora de olvide afrontar, sin duda. cómo en 2 días se han adaptado y nos Han han dado dado una lección lecciones, de, totalmente de bueno, acuerdo. de adaptación y de integridad increíble. Eso increíble. sí, Y totalmente eso de acuerdo. volvemos otra vez también un poco en parte a la formación y a la docencia que se le estaba impartiendo, ¿no? Que no es el niño de 0 años recién nacido que ya lo sabe, sino es un trabajo previo que hemos hecho quizá entre todos para que cuando ha llegado ese momento de crisis han sabido responder mejor que los adultos en muchos casos. y la docencia también, que todos los cambios, que cómo ha evolucionado, ¿no? Los Cómo se han adaptado docentes. ellos cómo se también. han Claro, de un adaptado. día para otro tuvimos Sí. que dar la vuelta Exacto. totalmente. De- O sea, de- a los espacios, Bueno, a la forma de claro. dar las clases de todo tipo, Claro. a los, pues eso, a cómo organizar entradas y salidas, a implementar medidas sanitarias sin ser especialistas Sí, sí, en la sí. materia.
Yo siempre lo digo, un monumento. verdad. A todos los que os dedicáis fue un momento a la importante. docencia del tipo que sea, hay que hacer desde luego un homenaje y un monumento. Un momento importante. Pues Le- sí. Pues eso es lo que pretendemos como queridos docentes, realmente al final poner en valor la docencia, poner en valor la educación, que ojalá nunca sea tema de debate, que lleguemos a ese punto que la docencia sea, en la educación sea igual para todo el mundo, que tengamos claro cuáles son las bases, pero sí que es verdad que es el espacio donde se están formando las pequeñas personitas que el día de mañana pues dirigirán lo que dejemos nosotros y que nosotros lo dejemos en buen estado. Eso también es importante, Sí. pero van a ser ellos los que... Yo creo que mientras sigamos teniendo la suerte que tenemos de tener formadores, profesores y gente que le gusta, ¿no? Que os gusta o nos gusta lo que hacemos, pues por ahí tenemos suerte, que no es fácil tener gente tan bien formada y con esa dedicación. Seguiremos así mejorando, digo yo. No, que sigan habiendo, porque claro, la docencia no es fácil, ¿eh? No. Nada fácil. Yo tengo muchas amigas y muchos amigos que están inmersos en el mundo de la docencia, muchos son de infantil, ¿no? A la gente le gustan los pequeñitos, pero ponte de docente en un instituto con una edad ya más brava, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser vocacional. Totalmente. Totalmente. O sea, no sabía qué hacer y cogí Ya, esta... eso es un problema. No, eso Eso es un problema. O sea, Eso puede ser un yo problema. digo que los curas, los sanitarios y los profes, esto tiene que Tienen que venir de ser dentro. vocacionales. Lo siento. No sé si hay más, pero creo que o tienes amor a tu trabajo o no funciona. No Sí. llegas. Es que es tan importante llegar a esa personita. Exacto. Como... Tenga 2 años o tenga... ¿Ves? muchos Eso tiene más. otro programa, porque el Totalmente. cómo llegar a las diferentes edades que además no tienen nada que ver. Pues cuando te dicen, todos los niños son iguales. No, los niños y las niñas cada uno es un mundo, los que son padres lo saben, Cuando tienen llegas- uno de una manera y el otro le sale de la otra, ¿no? Sí. Eso es para otro programa. Es Eso verdad sí, que, eso da que para mucho. Que da, porque es Y contar fundamental. con la visión de psicólogos que nos puedan ayudar, porque al final nadie nace siendo padre ni madre, Claro. y tenemos que aprender todos juntos, los que lo son y los que no lo somos también, que también tenemos que enseñarnos a tratar a los niños los que no lo somos. Así que nada, os doy las gracias por venir. A mí me ha parecido un programa muy ameno el de hoy y me tomaré nota. Bueno, a María José la tenemos para que nos vaya apuntando temas, ya que está muy en contacto con los docentes sobre todo, y vosotros estáis invitados, como mínimo una vez al mes tenéis que estar aquí. Claro Pues que sí. vale, sin Así que está- problema. invitados, Cuando ¿os parece bien? Genial. queráis. Pues nada, yo creo que ha quedado bien nuestro primer programa de vuelta de vacaciones. En el siguiente hablamos de Egipto, lo prometo. Bueno, pues con esto me tengo que despedir y nada, dice, con esto y un bizcocho hasta las 8, pero a las de mañana, y ya por hoy está bien. Es que un beso muy grande y muchísimas gracias por la espera.